El equipo de la visión oculta nos sumergiremos en el mundo de los hospitales. Edificios que se levantan en todas las grandes ciudades de nuestro país y en muchas otras poblaciones. Sus estancias generan sensaciones poco agradables a toda persona que los visita. Sensación de que había alguien a mi lado y como que nos estaba observando. Ya que por desgracia en su interior, el dolor, el sufrimiento y las enfermedades están omnipresentes, y donde en muchas ocasiones todas estas tienen un trágico final. La muerte de muchos pacientes se apodera de estas habitaciones todos los días del año. Una gran cantidad de fenómenos extraños nos llegan en forma de relatos e historias. Estuve estando yo en una habitación, oí mi nombre, estuve comprobando a ver si había alguien en la habitación. En su inmensa mayoría de centros sanitarios abandonados. Al parecer, en los hospitales en funcionamiento, impera la ley del silencio por parte de sus gerentes. Y gente pues que es eso, que tiene miedo a las represalias. En este reportaje haremos un extenso recorrido por diferentes hospitales y centros de salud, abiertos hoy en día o cerrados y abandonados hace tiempo, donde profesionales y pacientes nos hablarán de sus experiencias de frontera. Bien, a mi derecha tenemos a Rafael Ruiz Meliche, que es cámara y editor de La Visión Oculta y que bueno, me ha acompañado en todas estas entrevistas que hemos realizado a estos profesionales, sintiendo realmente ese misterio y ese miedo en algunas ocasiones que ha generado en estos profesionales de la sanidad. Y bueno, aquí os lo presento. Buenas, vamos a empezar con uno de los más cercanos que tenemos aquí en nuestro punto de encuentro, y es la Fundación Alba. Aquí matizaremos que Fundación Alba hoy en día es Fundació Alba Hospital de Sant Miquel, y que hace un pequeño matiz porque mucha gente me dirá quizás que mejor no es un hospital. Bien, si nos referimos a la historia, hoy en día sí que es cierto que es un geriátrico, realmente hay usuarios que son ancianos, y hay una parte también que son plazas para minusválidos, pero que en su época, y lo tenemos todo esto registrado, se denominó este Hospital Sant Miquel como Hospital de Incurables e Inválidos. Así que comenzamos. Bueno, entonces, hablamos de Fundación Alba. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando en Fundación Alba? Unos 5 años. Unos 5 años. Y en el transcurso de estos 5 años has conocido compañeros que te han comentado ciertas cosas, que son comentarios que te dicen. Bueno, ya desde el primer día que entré a trabajar en Fundación Alba, la verdad es que solo la subida del edificio pensé que tenía aspecto tétrico, lúgubre, triste y como un antiguo balneario. Yo me recuerdo un poco el balneario sin hacer propaganda de la Vichy Catalán, que también es un poco así como triste y antiguo, un hospital antiguo. Y ya cuando entré dentro, pues un poquito se me cayó el mundo a los pies. O sea, el aspecto que tenía el edificio ya era... El edificio ya es un poco triste, es un poco misterioso. En medio de la montaña, como aquel que dice, tienes que subir una rampa a nivel del Vallebrón con coche, tienes que, pues no acabas cansado, y la verdad es que es un poco triste. Ese edificio es muy triste, es un poco misterioso, pudiéramos decir. Entre que está rodeado de árboles y de bosque, se pleno luz del día. Es triste, imagínate ya a la noche cuando se empieza a oscurecer. Porque el turno que tenías, en este caso, era más bien de noche, más bien de día. A ver, yo tenía el turno de mañana, pero sí que es verdad que el fin de semana nos tocaba trabajar todo el día. Y todo el día era de 7 de la mañana a 10 de la noche. Entonces, a las 6, o en invierno, 5 y media, 6, ya es oscuro, ya es negro. Cuando tú sales del edificio ya no hay luz. Y una vez dentro, estos compañeros que parece ser que tienen ciertos comentarios, cierta aprensión a la noche, ¿qué comentan? ¿Qué cuentan ellos? ¿Qué dicen? Bueno, a ver, mira, la gente, como siempre te digo lo mismo, no quiere hablar por miedo, y gente que está trabajando, y gente pues que es eso, que tiene miedo a las represalias.
o que les den un toquecito de atención, porque la Fundación Alba tiene mucho poder. Está la Iglesia, está la Diputación de Barcelona, hay gente también que es verdad de entidades privadas que no quieren hacer público su nombre, y entonces pues la verdad es que la Fundación Alba tiene un poder importante. De todas maneras sí que es verdad que estos compañeros, pues por ejemplo, cuando es la hora de irse a su casa, al vestuario, nunca bajan solos, siempre bajan de dos en dos, siempre van en pareja de dos. De las pocas veces que bajan solos es porque se han olvidado algo, porque han tenido que ir a buscar alguna cosa a cocina, o alguien tiene frío y se ha ido a buscar una chaqueta, pero bajar solos a la hora de irse a casa van en compañía de dos y de tres. O sea que existe un miedo a lo que sería esa fundación, esa parte, digamos, de ese hospital antiguo. Un miedo y un respeto, porque ese hospital es como que te diría, como que cuando tú vas al vestuario, te pondría el ejemplo de que si tú a las 10 de la noche te vas a cambiar 5 minutos antes y bajas las escaleras, ya vas notando como un frío en el ambiente, algo que es un poquito difícil de describir a nivel real, pero es y a lo mejor es verano, no tiene por qué ser invierno, pero un ejercicio de que vas por las zonas y claro, el sótano en todos los lugares del mundo es frío, pero es que aquí es un congelador. Y conforme vas bajando te da la sensación de como si alguien te vigilara y no hay cámaras de seguridad, ¿eh? Has comentado que en algún momento en los pasillos esa sensación de que te vigilan también es. También es. Sobre todo a nivel de planta baja, donde están los residentes, sí que es verdad que a cada esquina, porque aunque son muy religiosos, hay unas estatuas, de santos, pero colocadas en alto, de casi, te podría decir, 1 metro o más de altura de lo que es la figura del santo. Sí que es verdad que los santos te dan la sensación de que cuando tú vas girando por las esquinas, ellos te van vigilando y se giran a tu alrededor. Y las miradas de los santos, es que parece que te estén vigilando. La sensación es realmente que se gira ese santo. Tú te fijaras en la sombra de una pared, te podría decir que hasta se mueve y todo. Llega a mover el santo. Como quiere decir, te estoy vigilando aquí. Es curioso, pero es así. Y la parte esta baja que comentas que hay un cambio de temperatura, ¿en esta parte baja ocurre algo? ¿Hay alguna sensación? En esta parte baja, porque piensa que es una residencia de 3 o 4 plantas, lo que nosotros vemos es la planta baja, que es donde duermen los residentes, y abajo están vestuarios, está farmacia, está el comedor del personal, en otra ala está la cocina, hay un almacén que están cerrados que solo tienen acceso a las monjas que dicen que tienen muebles viejos, antiguos, guardados, y sí que es verdad que a la hora de comer, pues claro, un fin de semana te puedes juntar tú con un auxiliar o 2 auxiliares comiendo y tú, es decir, que en el comedor, y es un comedor que es para personal, pero no es un comedor muy grande. Sí que es verdad que a veces la puerta se abría y se cerraba sola, y cuando se abría parecía que entrara alguien, como una brisa de aire. ¿Tú has vivido la sensación de que se abra esa puerta? No, yo lo he visto, que esa puerta se ha abierto varias veces. Incluso me he levantado a cerrarla y a sacar la cabeza fuera del pasillo del comedor para ver si había alguna persona, alguna presencia de alguien, y jamás he visto nada. Y esa puerta se ha abierto incluso una vez comiendo, estamos comiendo un compañero y yo, y él leyendo el periódico, y yo la verdad es que estaba mirando el móvil, y la verdad es que entre nosotros estábamos uno delante del otro, y a otro lado de la mesa, una ventana que podríamos decir que es de planta baja que da al comedor, al sótano, se rompió totalmente, y estaba cerrada. Y entonces yo sí que me levanté y le dije, yo en estos momentos, no voy a dar nombres de este compañero, pero dije, yo en estos momentos me voy, yo tengo miedo. Y me dijo, estate tranquila porque nunca van a hacer nada. Y le dije, no van a hacer nada, ¿quién? Y me dijo, tú estate tranquila. Y no me quiso contestar. Este compañero parece ser que sí que entiende lo que puede haber por allí. Claro, pero él lleva 25 años trabajando aquí. 25 años. ¿Te ha comentado una experiencia que ha podido tener él fuerte o alguna experiencia que él tuviera miedo o sintiera algo? Él no es una persona que tenga miedo, pero siempre es una persona que dice que tiene respeto. Y siempre me ha dicho, si alguna vez, en el episodio, cuando yo entré de las primeras veces a trabajar, me dijo, porque yo le pregunté, ¿cómo es? Le pregunté, el personal de la noche es un poco raro. Y me dijo, ¿por qué? Y le digo, pues mira, porque he entrado yo a las 6 de la mañana y media a trabajar, digo, me iban a pasar el parte y había un señor, un cuidador de noche que tenía en una pared todo lleno de estampas de santos y unas velas. Y yo le dije, ¿y esto por qué lo haces?
Y me dijo, ya te lo contaré con el tiempo. Y con el tiempo me dijo que era para protegerse, porque ese lugar era un lugar de mucho dolor. Y yo le dije, sí, claro, las personas que están allí, pues eso, están ingresadas y es el acabar de sus vidas. Y él me dijo, no, 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 aquí pasan cosas, y han pasado cosas. Y con el tiempo te contaré. Y bueno, me estuvo contando algunos episodios que alguna vez hemos estado hablando. ¿Quieres contar algún episodio que a él le pareciera fuerte o que a ti te pareciera fuerte? Hombre, a mí me pareció muy curioso, pero sí que es verdad porque me lo puedo creer, porque es una persona bueno, que era muy coherente con todas sus actuaciones a nivel profesional y me lo creí. Lo que pasa que yo le dije, si me llega a pasar a mí esto de noche, no sé qué hago. Él se lo tomó como, se quedó como muy sorprendido, muy absorto y a la mañana siguiente sí que es verdad que le llamaron la atención las monjas. Pero a mí me dijo que una de las noches que él estaba, que necesitaba pañales y se tenía que ir a otra unidad, que te podría decir que son 600 metros andando por el interior de planta baja, sí que es verdad que fue andando y cuando había cogido los pañales 5 o 6 que necesitaba, a nivel del exterior, vio la figura de una monja que caminaba en el jardín, en el bosque por la parte de atrás, y da la casualidad, conforme tú vas andando por la parte interior, la fundación da la vuelta, es decir, que tú puedes hacer el seguimiento de esa persona tanto por la parte trasera como delantera. Y él veía por la monja, pero es que claro, la altura era a nivel de nuestra pelvis, nuestra cintura, y la monja iba pasando. Entonces él me lo estaba contando y yo decía, bueno, pero... Y entonces él llamó a la superiora, que eran las 3 de la mañana o las 4, y le dijo, ¿les está pasando algo? Y entonces ella dijo, no, no, estábamos durmiendo, ¿qué pasa? Dice, no, es que hay una monja en el jardín. Y entonces le dijo, mira, mañana hablaremos. Y entonces él siguió, incluso hay un balconcito, abrió el balconcito para poder acceder, que se ve del lado la cueva, y vio que la monja se quedaba ahí en la cueva donde ellas hacen las celebraciones. Sí, que realmente cueva y cueva no es. Es como un altar hecho con roca y que te puedes introducir, es como una especie de gruta, pero sin ser una gruta. Está cerrada con unos barrotes. Que esos barrotes hemos hecho fotografías y da la sensación que sean las antiguas camas de los residentes de hace, pues a lo mejor 75, 80 años. Es curioso. Bueno, que esto antiguamente era un hospital de personas inválidas. Inválidas, de gente que no tenía nada, sin recursos en Barcelona, sobre todo la mayoría podrían ser un hospital para prostitutas, que estaban embarazadas, gente que vivía en la calle, gente que se había quedado en la ruina de la gente rica de Barcelona, niños abandonados. Entonces, estas prostitutas, las monjas muchísimas veces, podríamos decir que tenían a los niños y los niños morían, o las madres ya no sabían nunca más qué pasaba con esos niños. Entonces también es un tema importante a poder estudiar. Además, yo más te invito a verlo, ¿no? Porque cada vez que están hablando de estos temas, pues te desarrolla un poco el estómago. Y sí que es verdad que lo curioso es que lo que sí que puedes comprobar, que yo lo he comprobado, es que detrás del jardín hay un montículo que allí no crece la hierba, ni en los pinos, ni nada. Y es curioso porque todo el mundo dice que allí los niños de las prostitutas que nacían con enfermedades o malformaciones, sí que es verdad que los enterraban allí. Y allí no es un lugar donde no crece la hierba. Y es más, es un lugar que a las monjas no les acostumbra, el lugar que los residentes campen por el jardín, por la parte delantera, sí, pero por la parte trasera del jardín no les gusta. ¿Les gusta las monjas? No les gusta. No les gusta porque también además hay un túnel que se ve perfectamente que va a dar a Llars Mundet, que también era de ellas en un principio. Todo aquel recinto parece que era. Y ya interiormente también, aparte de este jardín o esa fosa común de niños, voy a llamarlo así, también interiormente parece ser que algunos residentes, por comentarios que hemos podido recoger, hablan también de ciertas sombras, ciertas presencias, incluso que califican de reconocimiento de personas en este caso. ¿Tú también has visto algo de esto? A ver, yo lo que es que he podido oír es que a las 10 de la noche todo el mundo está durmiendo, porque a todo el mundo a las 8:30 está durmiendo, los ponen a todo el mundo en la cama, y sí que es verdad que tú te paseas por el pasillo sin hacer ruido y oyes voces, las voces como de una niña jugando, o de unos niños jugando, con la presencia de una pelota. Y cuando tú a lo mejor entras a la habitación y un residente a lo mejor está con la luz abierta, porque hay residentes que pueden estar en silla de ruedas pero les gusta leer en la cama, o les gusta oír la radio, simplemente están despiertos, o entras porque se necesitan algo, o incluso te ha podido llamar al timbre y te dicen que no ves a la niña, no oyes la niña que está jugando.
y te la describen con un vestidito blanco, fruncidito, como antiguamente las niñas eran vestidas, con trenzas, con dos trenzas, con lazos, y que es una niña muy alegre, muy simpática, pero que es de tez blanca, de cara muy blanca, de piel muy blanca. ¿Y esta niña interactúa con ellos de alguna manera? ¿Habla con ellos? Ellos hablan, algunos residentes te han podido decir que han hablado con la niña. ¿Y sabemos qué les ha podido decir la niña? O... No, las niñas, con que es una niña pequeña, no te puedo decir la edad porque tampoco se lo he preguntado, pues les cuenta cosas, pero piensa que los niños hablan de cosas, de juegos infantiles, de sus fantasías e imaginaciones. Y esta niña, diferentes personas la describen de la misma manera. Todos la describen de la misma manera. Todas las personas que hay. Y personas que cognitivamente están bien, es decir, que no estamos hablando de gente que tenga deterioros cognitivos ni demencias. ¿Cuánto tiempo trabajaste en Fundación Alba? Estuve casi 2 años. Casi 2 años. Y en ese tiempo, que la primera impresión que te dio el edificio... Bueno, yo cuando empecé a trabajar era un sitio nuevo para mí y sí que a los pocos días de empezar noté algunas cosas. ¿Y qué fue lo que notaste, quizás en el primer momento, el primer encuentro que tuviste con algo que no tiene explicación? El primer encuentro fue estando yo en una habitación, oí mi nombre, estuve comprobando a ver si había alguien en la habitación de al lado, pero precisamente era una hora justo en la que los residentes estaban en el comedor y no había nadie. Entonces reconociste la voz, quizás de una persona mayor, de una persona más joven. Era una voz un poco joven, porque yo pensaba que era de mi tía, pero no le di no le di importancia en ese momento. Y transcurso, algunos compañeros, se ve que también han comentado con nosotros, nos han explicado, te han explicado a ti y a algunos compañeros ciertas cosas que también se sepan por allí, de cosas... Claro, yo a los pocos días volví a oír la voz, pero era en otro sitio. Y entonces ahí ya sí que empecé un poco como a investigar y a compartirlo con otra persona. Y dio el caso de que esa persona también presentía, también veía y notaba presencias. Entonces yo ya es como que estaba más predispuesta y estaba más abierta a todo este tema. Y este compañero te explicaba que había muchas circunstancias, ¿solamente era este compañero y tú o había más compañeros que también vivían todas estas situaciones? Habíamos coincidido hablando 2, 3 máximo compañeros, sabía yo que también había gente que hablaba del tema, pero entre nosotros, entre todos, no lo hablábamos. Yo creo que había más como petits comités en los que se hablaba del tema. Un poco tabú. Claro, porque todo esto, digamos, que quedaba bastante cerrado con el tema, digamos, de la gerencia, que son monjas que ellas tampoco nunca han hablado sobre estos temas, o cuando hacías algún comentario de ¿ha ocurrido esto?, ¿qué reacción tenían ellas, por ejemplo? Directamente a ellas yo nunca me dirigí, pero tampoco he sabido que hablen del tema. Nunca han hablado. Vale, otra de las cosas es, nos comentan que hay varias zonas, sobre todo una zona de pasillos o quizás donde están los usuarios o los ancianos. ¿Ahí te ha ocurrido alguna vez alguna cosa? En los pasillos sí. Algunas veces, bueno, la primera vez que sentí, bueno, que vi una presencia, pero era una especie de luz que se metía hacia una habitación. Y dio la casualidad de que al día siguiente esa persona fallecía. Y me había pasado varias veces. O sea que no solamente una vez, y justamente al día después es cuando parece ser que la persona fallece. Al día siguiente o a los pocos días, sí, dependiendo un poquito, pero muy junto el espacio de tiempo. ¿Y destacar alguna zona más que quizás...? La zona de abajo, cerca de las taquillas, de los vestuarios de los trabajadores, hay un pasillo que comunica lo que es la zona de los vestuarios con también la cocina y una parte más antigua donde hay material. Y allí es un pasillo donde hay zonas muy frías, zonas muy calientes. Y bueno, algo que me sorprendió mucho es que en la zona cercana a la cocina se nota un aire frío, más frío también. Entonces, ¿cómo es posible que en un lugar donde se trabaja con fuego, ¿no? El gas y todo esto para cocinar y esté frío? No hay ninguna explicación coherente a por qué ocurre todo esto. Exacto.
¿Y a ti te ocurrió algo, aparte de ese frío que notas, esa caída de temperatura en ciertos momentos, algo más que te pueda ocurrir en esa zona en concreto, justamente en vestuarios, cocina? Sí, en la zona inferior, bueno, como muchas corrientes de aire inesperados y que no tienen nada que ver con el temporal, porque muchas bueno, han pasado en verano. Y luego estando en el vestuario sí que noté, bueno, estaba yo cambiándome, la puerta se abría y cerraba. Ahí sí que estaba un poco, no nerviosa, pero sí que sentía que estaba pasando algo. Y en el momento en que abrí yo la taquilla y saqué una pieza de ropa de la percha, lo normal es que se mueva un poco al sacar la ropa, pero estuvo como 2 o 3 minutos que la percha se movía de un lado hacia el otro. Balanceándose en todo momento. Sí. Y quiero recordar también que me explicaste una situación justamente a la entrada en recepción, que te ocurrió algo quizás un día de verano, si no recuerdo mal, que además la probabilidad del viento era escasa. Sí, yo estaba, bueno, después de comer más o menos, y estaba en recepción y la puerta del lavabo, que está más cercano a recepción, estaba abierta o cerrada. Bueno, la cuestión es que había como un juego de abrir y cerrar la puerta y la ventana de dentro del lavabo. Entonces, cuando yo cerraba la ventana del lavabo, también cerraba la puerta. Casualmente, a los pocos minutos, esa puerta se abría, la del baño, y la ventana estaba abierta también. O estaba la puerta cerrada del baño, pero abría la puerta para comprobar otra vez la ventana y la ventana estaba abierta. Y era un juego constante de abrir y cerrar. Y los usuarios, los ancianos que están por allí, imagino que si vosotras, o vosotros en este caso, estáis viendo o tenéis sensaciones, ellos que están ahí durante 24 horas, hacen algún comentario al referente de ocurre esto, me pasa esto, veo lo otro. Bueno, en un proceso normal de un residente que está estable, yo no he oído nada por parte de ellos, pero sí que en personas que han hecho el pico alto o bajo, ya que son los últimos momentos de su vida, sí que han habido varios residentes que han contado que han visto alrededor de su cama una niña jugando. Una niña jugando. ¿Y cómo definen a esta niña? ¿Se sabe cómo es? O sea, todos hablan de una misma niña, son diferentes niñas. La definen de unos 8 o 10 años siempre, con 2 trenzas y que va girando alrededor de la cama. ¿Interactúan en algún momento estos ancianos? O sea, es decir, hablan con esta niña o la niña les comenta alguna cosa a estos ancianos que quizás en ese pico. No, bueno, a mí no me han comentado que hablen, pero sí que la niña está contenta. Ningún tipo de amenaza ni ningún peligro para el residente, nada. También hay otro dato que hablamos de la parte trasera de lo que es Fundació Albà, la parte de jardines, que creo que ahí también ocurrieron unas circunstancias que a ti te llamaron también la atención. Sí, hubieron 2 o 3 incendios en un periodo de tiempo muy corto y aparentemente tampoco había ningún motivo para que se pudiera producir ese fuego. No eran grandes incendios, pero sí que eran zonas donde la gente no puede pasar por ahí y además era alguna noche también. Entonces, ¿Y estos fenómenos que te han pasado a ti, te han ocurrido durante la noche, durante el día, indistintamente? indistintamente, más hacia la noche, pero bueno, claro, sabiendo que también han sucedido cosas después de comer, pues No te queda duda. exacto. Y bueno, una última pregunta sería que tú conoces también la parte esta de detrás, que parece ser que por algunos compañeros también nos han comentado que lo que es la gerencia de este geriátrico hoy en día tiene bastante prohibido lo que sería el acceso, o por lo menos les hace mucha gracia que estén en la parte de detrás. Ni familiares, ni usuarios, incluso creo que el personal tampoco. Volviendo un poquito al fuego,
¿Alguna explicación coherente dieron por parte de gerencia, por parte que se comentara, por parte de bomberos o quien actuara en ese momento? Bueno, yo siempre he oído un poco que es como tener el control de la gente, pero en la zona delantera, ¿no? La parte de delante que es la más visible o sea, por parte del personal y como de gerencia, quien sea. Pero yo, bueno, claro, atando cabos quizás sí que es una forma de huir de un problema o de algo paranormal que pueda existir. Ujú. Lo que, claro, una explicación lógica no puedo tenerla porque Nunca os la han dado tampoco. no. Ya digo que por parte de superiores nuestros no. Pero tampoco han buscado un culpable que fumara, que apoyara una colilla, nunca, ni siquiera, digamos, la gerencia ha buscado un culpable a todo eso. No, siempre se ha pasado por encima del tema sin profundizar, vaya. Muy bien. Hemos encontrado estas dos profesionales de la sanidad que, sinceramente, y viendo el resultado, cómo se ha dado, pasar una noche en esta Fundació Albà Hospital de Sant Miquel, este hospital de desahuciados e incurables, tiene que ser algo... Bastante tétrico lo de la niña. De la niña pone un poco a sabiendas, debo comentar a todos los espectadores que, bueno, que este hospital en su día, antes he dicho que incurables, tenemos que tener el dato de que la tuberculosis en aquella época afectaba mucho y sí que es cierto que afectaba mucho a los niños, con lo cual no sabemos bien qué puede ser, pero sí que es cierto que esa niña que melodea alrededor de los ancianos, Con la pelotita. con la pelota, dando vueltas y sobre todo el tiempo después, ¿no? El tiempo este que parece ser que estos usuarios les queda poco tiempo, digamos, de estar entre nosotros y es como un pequeño pase hacia el otro lado. Pero bueno, no nos quedamos aquí y creo que debemos continuar. Y ya que hablamos de niñas y hablamos de esta clase de fenómenos, incluso que interactúan y demás, ¿podríamos viajar de golpe hasta Igualada? Sí. A un punto donde también pueden pasar cosas, pero en esa época, esta sí que es un lugar, una mutua abandonada, pero las testimonios todas son pacientes y encima fue cuando en su día estaba abierto y también hablan de una niña. Y también hablando de una niña. Es muy curioso todo esto. Iremos hasta Igualada, nos trasladamos así de un golpe hasta Igualada. Comentar una cosa, esta mutua ahora mismo está cerrada, esta mutua es un edificio vacío completamente, se han trasladado a otra parte, hay una mutua nueva, hay un hospital nuevo en el propio Igualada y bueno, decir que estos testimonios sí que son pacientes, pero también decir que hemos encontrado algún profesional que por desgracia no ha querido dar la cara, no ha querido explicar su situación, no ha querido explicar su vivencia, pero nos quedamos con los testimonios que son importantes. Sí, pero aquí te voy a decir que la vivencia que tuvo este médico, digámoslo así, fue en la mutua nueva. Sí, mutua nueva, pero igualmente. Sí, casi a ver si a través de este documental no puede llegar alguna información sobre algún caso que pueda pasar en la mutua nueva de Igualada. Sabemos que ocurren cosas, nos han comentado, pero no hemos conseguido mostrarlo al público lo que sería. Pero bueno, pese a todo ello, vamos a ver los testimonios de la mutua de Igualada. ¿Cuánto tiempo estuviste en la mutua? Pues yo estuve ingresada en la mutua igualadina hace 20 años, la edad que tiene mi primer hijo, y ingresé para dar a luz. Y bueno, y en principio pues todo iba bien, pero la cosa se complicó y tuve que quedar ingresada más días de lo previsto por un problema que tuve. Y bueno, entonces ya llevaba muchos días ingresada por un parto y me empecé a deprimir un poco, la cosa se alargaba
Y a veces por la noche, cuando ya me quedaba sola y el bebé dormía, salía a pasear. Salía a pasear y bueno, hablaba con algún paciente. Y en una de esos paseos nocturnos, pues coincidí con una señora. Coincidí con una señora, digamos ya casi una abuelita, pero bueno, no tenía mal aspecto, no parecía enferma, era sencillita, con una batita, la recuerdo, azul, pelito blanco, una carita sin... era una señora menudita. ¿Y la bata era una bata de hospital? Sí, ¿Era sí. una bata de casa? Era una ropa, una batita que la podías llevar tanto estando ingresada como estando en tu casa, en la intimidad. Se veía bien allí en el ambiente del hospital. Y empecemos a hablar y la señora se mostró amable conmigo. Me estuvo diciendo que, bueno, que me pasaba, que era muy joven. Digo, mire, le expliqué mi caso, que me he tenido una niña y se me ha complicado la cosa con la anestesia y esto, que me la han puesto mal. Y bueno, la mujer esta pues se mostró amable conmigo. Me dijo, ay, pues tranquila, que tú eres muy joven, que pronto estarás bien, estarás en tu casa, y estarás feliz. Y bueno, y fuimos hablando, me dijo su nombre, yo le dije el mío. Y bueno, y al final le digo, bueno, vuelvo a la habitación, porque he dejado allí a mi bebé y me vuelvo a dormir, ya me voy a acostar. Y bueno, y la señora pues me dijo, mira, yo me quedo por aquí, que no tengo prisa, ya dormiré, ¿no? Y se me quedó esas palabras, pero bueno, yo ya me volví para la habitación, me levanté al día siguiente, con tan buena suerte que me encontraba mucho mejor y me dieron el alta. Y aquello que me dije, digo, ¿sabes qué? Digo que te vas a despedir de la señora esta. Me parece que ya estoy mejor, que me voy, bueno, una despedida normal. Y bueno, y volví a pasar por donde nos encontremos y no la vi. Entré en aquella habitación donde yo suponía que había salido ella, suponía porque tampoco la vi por ninguna puerta, pero por la zona que me la encontré, entonces no había nadie, habían otras personas. Entonces pues me dirigí al control de las enfermeras y estuve preguntando. Digo, mira que yo anoche paseaba por aquí y coincidí con una señora que se llama tal nombre, fulanita de tal, y hicimos amistad y ahora simplemente le iba a decir que me marchaba, que ya estaba mejor, que me marchaba. Y bueno, y me miraban. Me miraron un poco así extrañadas. Y bueno, no me hacían demasiado caso y al final yo insistí un poco. Bueno, sí, una mujer que estaba aquí y otra enfermera de ellas, que teníamos un poco de amistad y eso. Dice, mira, ven, dice, mira, te voy a decir una cosa. Dice, no digas eso, porque aquí hubo una señora con este nombre que estaba ingresada aquí. Dice, pero esa señora ya está fallecida, incluso está enterrada. Bueno, yo reafirmé que aquello fuera verdad y no insistas más, que esto no puede ser. Bueno, no digas nada, más bien se me dijo que... Y yo, bueno, ante la inquietud de que me marchaba, que tampoco hice un gran escándalo de esto, ¿no? Lo expliqué a mis familiares más cercanos, que también me aconsejaron, pues bueno, no lo digas porque ya pues se me fue olvidando. Se me fue olvidando, pero que yo siempre me quedó. Entonces, cuando tuve la suerte de conocer a estas amigas, que por medio del Facebook y otras amistades, pues conecté con Monse y otras amistades, y fui descubriendo que en este centro, en esta mutua, habían pasado más cosas. Entonces yo me atreví a explicar lo que me había pasado. Ha pasado años, pero bueno, yo me sigo acordando. Y bueno, y fue una experiencia que tuve, que en aquellos momentos, claro, ni me asusté, ni me causó ningún pudor alguno, porque yo esa señora pues vi una paciente más. Cuando me quedé francamente parada, fue el día siguiente cuando me quise despedir y no estaba porque me dijeron que estaba... ¿Y recuerdas perfectamente cómo era esta señora? Es decir, a día de hoy han pasado 20 años. ¿Recuerdas perfectamente cómo es esta señora? Que no me hubiera vuelto a acordar si no fuera por el impacto que tuve después, claro. Entonces ya mi cabeza rebobinó todo y recuerdo las palabras, recuerdo su manera de verla, y era una señora completamente normal, que después me han preguntado amigas, oye, pues te darías cuenta que era... No, yo no me di cuenta de nada, era una persona normal. ¿Que paseaba por ahí, por el pasillo? ¿Era Sí, un pasillo es que paseábamos, coincidimos y hablemos, como a veces hablaba con otras personas, pero esta señora me coincidió en el día que yo ya al día siguiente me marchaba, y que menos que decirle adiós, porque
se portó cariñosamente conmigo. Pero bueno, me encontré con este misterio, que luego he ido sabiendo que le ha pasado a más personas, no con esta señora, sino con otras personas fallecidas. Y bueno, pues tengo un poco de respeto a esta mutua, e incluso en la actualidad pues está cerrada y pues casi que evito pasar por delante, no... Pese a que fuera la experiencia, no es algo que te guste. No fue una experiencia mala la mía, pero claro, ya oyes que es un sitio que han habido más apariciones, que ahora está en ruinas, y ya te da como cierta... No te acaba de... Sí, porque en mi caso igual fue bastante sencillo, pero otros casos han sido más duros, más tristes. Y entonces, pues claro, es un sitio que dices, te queda siempre aquella cosita, ¿no? Que te pasó aquello, y por qué se me apareció a mí, por qué yo vi a esta persona, que luego supe que era una fallecida, ¿no? Si no, pues supongo que se me hubiera olvidado. ¿Y las enfermeras qué momento preguntaste? Las ¿Veías enfermeras- que te estaban mintiendo, que negaban la Hombre, evidencia, supongo que que- conocían? En principio no, porque como era el turno de noche, con el turno del mediodía, cuando yo me marché, pues pensé, bueno, pues en este momento no deben saber de quién hablo. Como hay un cambio de enfermeras, no se deben dar cuenta. Pero bueno, ya tanto insistir yo, que la mujer se llama tal nombre, que estaba por aquí, que estuvimos aquí, que llevaba tal ropa, tanto insistí que una de ellas que me conocía, pues me comentó esto. Dice, mira, esto que estás hablando coincide con esta persona, pero que está fallecida y enterrada, que no... Y bueno, aquello que te quedas tan parada que bueno, no hice nada más, que volví para mi habitación. Digo, no compliques más la cosa, no vaya a ser que me ingresen en la planta de psiquiatría o algo. Y mira, y me quedé con aquello dentro. Y hasta hace poco tiempo que nos hemos encontrado más personas con él, que nos pasó esta experiencia, pues nos lo hemos explicado. Y mira, pues este sitio ya te queda un poco marcado. Por lo que os pasó, más lo Hombre, que sabéis ahora. me pasó a mí, le pasó a más personas, que somos personas que no somos de ser obsesivos con estos temas. Yo más bien, para nada hubiera pensado una cosa así. ¿Y qué piensas realmente después de esta experiencia? ¿Qué fue? ¿Qué piensas que pudo ser? Yo pienso que en este sitio, puede ser la mutua esta, otros hospitales, cuando nos vamos de la tierra, que nos abandona nuestra alma o energía, o llámalo cada uno como quiera, que algo queda en el sitio que estabas, y quizás personas que en un momento estamos un poco receptivas, pues se nos aproximan, quizás en modo de ángel, porque me dio la buena noticia. Yo lo que deseaba era irme de allí, poder volver a casa con mi familia, con mi bebé, que estaba yo contenta, y los recuerdo pues que, bueno, pero claro, tampoco te gusta haber estado en un sitio que como estén almas errantes por allí, ¿no? Te queda un sabor Y justamente antes de esa experiencia, tu pensamiento en referencia a esas almas errantes, ¿cuál era? Pues la verdad, yo jamás me hubiera pensado que poder hablar con una persona difunta, a no ser que fuera un medium o una persona con capacidad... ¿Pero creías en esta posibilidad de las almas? Yo no, de hablar así, no, porque a ver, es como hablas con una persona normal, como hablaba con otra, y que después te enteres que llevaba ya unos días fallecida y aquello me había sucedido a mí aquella noche anterior, pues también piensas, ¿por qué? A ver si ahora me van a seguir pasando cosas, o a ver si ahora, después de esto, pues se me van apareciendo... O sea que tampoco me hacía gracia pensar eso. Yo no soy una persona excesivamente de... Es más, pienso que a la gente que ha fallecido pues se deja en paz y su vida ha terminado, que jamás me hubiera pensado que me pasara a mí esto, la verdad. Y eso fue lo que me pasó, la mutua. Muy bien. ¿Qué ocurrió y por qué visitaste la mutua de Igualada? Pues yo fui a la mutua porque tuve un accidente de tráfico, iba en moto y tuve un golpe contra un coche, y bueno, vino la ambulancia y me llevaron por lo que es a la mutua. Entonces allí al llegar pues me hicieron todo tipo de pruebas, claro, ir en moto pues es lo lógico, ¿no? El problema estaba en que yo a partir del cuello para abajo no sentía nada y no podía hablar, solo podía mover los ojos. Sabía que, o sea, respiraba y esto,
Yo luego los ojos lo veía todo, no perdí el conocimiento en ningún momento, pero no me podía mover. Me hicieron radiografía, me hicieron ecografías, todo tipo de pruebas, como es normal, y me pasaron a una habitación a la espera de los resultados. Antes de que llegara pudieran avisar a mi familia o llegara, en este caso, mi marido, que fue el que posteriormente fue el primero en llegar, pues yo estaba tumbada pues, en una cama, una camilla en una habitación sola. Lo de llegar a que fuera algo raro o diferente fue que yo no te puedo decir si la puerta se abrió o no, porque yo estaba completamente tumbada plana. No sabía si tenía problemas en la espalda o no, si había algún problema en lo que era la columna vertebral. Estaba completamente recta y yo la puerta no la veía desde donde yo estaba. Y vi llegar de los pies de la cama, vi acercarse a una criatura. Te digo una criatura porque era una niña, era chiquita. Por la altura debería tener, pues, no sé cómo decirte, unos 3 añitos, yo tenía unas cejas algo mayores, y yo por la altura fue lo que calculé, tampoco, no sé, igual tenía 8 y era pequeñita, pero era bajita, se la veía chiquita. Me extrañó porque en el hospital normalmente no hay criaturas solas y que entrara. Entró, se acercó a los pies de la cama, se fue acercando a mí, me cogió la mano y sentí un calor y que me la apretaba. Me miró, no te puedo decir, o sea, en la cara sí. Si te la tuviera que dibujar ahora, te la podría dibujar perfectamente. Pero no era es una niña de las que te puedes cruzar 100 por la calle. Lo que me llamó mucho la atención fue que tenía unos ojos muy hermosos. Unos ojos claros, pero muy hermosos, ¿sabes? Y su forma de hablarme, me habló con una seguridad y una contundencia, me dijo, estate tranquila, no pasa nada, todo está bien. ¿Solo dijo esta frase? Sí, solo me dijo esa frase, me volvió a apretar fuerte la mano, fuerte, con la fuerza que puede tener una criatura, sentí ese calor y se fue. En ese momento, yo te puedo decir que antes de que ella entrara, claro, yo estaba tumbada en una habitación sola, pensando qué podía pasar, qué iba a ser de mi vida. A ver, conozco por desgracia casos de tener accidentes de tráfico y más en moto, de quedarse tetrapléjico. Tenía 2 criaturas, un trabajo, una casa, un futuro. Yo era muy joven, porque yo a mis hijas, a una la tuve con 22 años y a la otra con 23. Te estoy hablando de que tenía a lo mejor 26, 27 años, no tenía más. Y pensar que eso podía ser el resto de mi vida era como una angustia, una losa que sentía sobre el pecho. Y cuando ella me apretó la mano, es como si esa losa se convirtiera en humo. Me dejó una paz, pero se fue. Yo no te puedo decir si pasaron 5 minutos, si pasaron 4 horas. Porque en un hospital y en una habitación sola dándole vueltas a la cabeza, el tiempo te pasa a veces muy deprisa, a veces muy despacio. No sabía cómo decirte. Entró un médico, me cogió la mano, sé que él me cogió la mano porque vi, porque al cogerme la mano me la levantó, Claro, porque, no porque la sintiera. porque esto te hacen pruebas, Sí, te pinchan, Sí. diferentes pruebas, y tú en ningún momento notas ni dolor, no, no notas... nada. Yo sentí el calor y la presión de su manita cuando ella me la apretaba como dándome fuerza o paz o tranquilidad. Eso sí lo sentí. Sin embargo, ya te digo, cuando el doctor me cogió la mano para decirme, porque además me dijo las mismas palabras, tranquila, no pasa nada, todo está bien. De momento todo está bien. Claro, no, en las pruebas no salía que yo tuviera nada. O sea, estaba bien. No entendían por qué yo no me podía mover. A raíz de después de que la nena se fuera, empecé a poder gesticular un poco y a hablar algo, no muy claro, luego ya sí, con cuestión de horas, empecé a poder hablar y esto. Pero yo te digo que cuando el médico me cogió la mano, yo sé que él me cogió la mano porque al cogérmela me la levantó y yo la vi, por eso sabía que me la tenía cogida. Cosa que cuando la niña me la cogió yo sí sentí el calor y la presión de su mano en la mía. Y la del médico no.
pero para nada. ¿Y preguntaste sobre esta niña? A ver, al principio piensa una cosa. Tienes un lío en la cabeza, acabas de tener un accidente, tienes 2 hijas en casa, un marido que te llega asustado, una situación un poquito complicada, no saben qué pasa, qué no pasa. Aparcas un poco, quizá no te deja de comer un poquillo por dentro, pero en ese momento lo aparcas un poquito, lo dejas como un poquito ahí al lado. Cuando llegó una enfermera a verme, entonces le pregunté, a la enfermera sí le pregunté, le dije, digo, oye, perdona, digo, es que hace un rato, digo, no te puedo decir si hace media hora o hace 2 horas, digo, pero ha venido una chiquilla, está por aquí hablando conmigo, dice, ha venido aquí una niña, digo, hombre, una nena con unos ojos muy hermosos, con una camisetilla amarilla, con unos pantaloncitos cortos, unos shorts tejanos. No, dice que va a hacer una niña sola aquí en el hospital. Dice, hombre, en maternidad, en casos excepcionales, se dejan para que entren a ver a los hermanitos, dice, pero donde hay enfermos o hay accidentados, no hace nada una criatura. Y bueno, pues yo lo dejé estar ahí. Cuando al día siguiente vino a verme el doctor, claro, le pregunté, digo, doctor, digo, ¿tengo algún tipo de sedación o de medicación? Hoy tenía puesto suero, pero yo no sabía si me estaban poniendo algo más. Mi cuerpo poquito a poquito iba reaccionando, pero yo no sabía si a mí me estaban poniendo algo más o simplemente era suero. Claro, yo intentaba, dentro de todos los problemas que yo tenía aparte, aquella cosilla me había quedado a mí, porque a mí me había dado un alivio aquella criatura, pero yo no sabía si era producto de mi imaginación, por a lo mejor por medicación o por lo que fuera, o yo lo había visto. Y entonces el médico, el doctor me dijo, dice, yo no te puedo dar una medicación si no sé ni lo que tienes, no te puedo dar una sedación si no tienes dolor. Te tenemos un suero porque de momento como de medio cuerpo para abajo o a partir de la garganta para abajo no reacciona, no sabemos cómo al tomar alimentos cómo puede reaccionar. Pues tenemos el suero para ir alimentándote, pero en cuanto tú vayas poco a poco, como vas recuperándote, pues irás comiendo, dice, pero las pruebas salen bien, todo está bien. Yo no te puedo dar una medicación que en principio no necesitas. Claro, fueron pasando varios días, pasaron 4 o 5 días y vino una enfermera. Y yo la enfermera la reconocí porque fue la enfermera que cuando yo llegué al hospital estaba. Aquellas caras que pasan y te fijas. Y fue la que me puso el suero y esto. Y entonces yo le dije, digo, mira, te voy a hacer una pregunta. Digo, no piensen mal o... Digo, pero a lo mejor tú sí la viste. Digo, es que cuando yo llegué, yo estaba, ¿verdad? Dice, sí, dice, yo te puse el suero, yo te atendí, ¿por qué? ¿Qué problema tienes? ¿Tenía algún problema con alguna compañera, lo típico, no? O algo. Digo, no, digo, es que al poquito, digo, no sé si al poquito o a las horas de estar ingresada, digo, vino una nena. Digo, ¿una nena? ¿Cómo que vino una nena? Digo, sí, vino una nena, con unos ojos muy hermosos, con una camiseta amarilla, con pantaloncito tejano, cortito, unos shorts. Y me dijo, dice, mira, dice, te voy a decir, te lo voy a decir en confianza, dice, pero no digas nada, dice, porque no puede ser. Y yo, hombre, ¿qué pasa? Dice, 4 horas antes de que tú ingresaras, se ingresó esa criatura con un accidente de tráfico, dice, y hicimos lo que pudimos por ella, dice, pero falleció. Claro, yo me la quedé mirando con una cara como diciendo, a ver, yo tengo un accidente, pero quirófano todavía no me he vuelto. Y lo único que me dijo la doctora, la enfermera fue, si no me crees, dice, sube a la UV. Su padre todavía se está debatiendo entre la vida y la muerte. Dice, pero ella falleció 4 horas antes de que tú llegaras. Y después de esta experiencia, ¿qué piensas que fue esta niña? ¿Qué explicación puedes darle? Mira, ¿qué explicación le puedo dar? Para mí, ¿qué fue? Sinceramente. Y mira que yo no soy creyente, porque no soy atea, porque no estoy en contra, más bien soy agnóstica, ni creo ni dejo de creer, ni en una cosa, ni lo bueno ni en lo malo. Para mí en ese momento fue un ángel. ¿Por qué? Porque me dio paz cuando más lo necesitaba. Cuando la angustia, a lo mejor el accidente no, pero la angustia sí me estaba matando. ¿De qué iba a ser? Y cuando ella me dio la mano, me dio una paz y una tranquilidad que ojalá muchas veces en mi vida pudiera sentir esa mano que me queda tranquila. No pasa nada, todo está
Y te juro que ojalá fuera así. No te puedo decir. Bueno, Montse, ¿tú cómo tuviste la mutua? ¿Fuiste como paciente, trabajadora? ¿Cómo fue que llegaste a...? Yo llegué a la mutua como amiga visitando a una amiga que había tenido un accidente muy importante donde murió su novio, ¿no? Pero tengo que decir que cuando apareció el chico que vamos a hablar, del chico del pijama gris, yo lo conocí cuando tenía 17 años como paciente. Y si quieres te explico. O sea, años atrás, Sí, llegaste a conocer a este chico. como paciente. ¿Como cuántos años después de cuando el accidente de tu amiga? Cuando yo conocí a este chico, el chico del pijama gris, yo tenía 17 años. Y cuando volví a verlo, entre comillas, tenía 21 o 22. Y yo te explico, estaba en el hospital, me habían acabado de operar, me sacaron un florónculo en la pierna y entonces pues bueno, esa noche pues claro estuve sedada y pero la noche siguiente yo me encontraba mejor y en aquel momento yo tenía un novio, Cistanitos, que no me había venido a ver ni nada, yo estaba así toda enfadada y pues ya, aunque ya no tengo ni el suero ni nada, me levanto, me voy a fumar un cigarro, que entonces se podía fumar, tengo que decirlo, que había salas, quede bien claro. Y entonces cuando llegué estaba este chico con su pijama gris, con el gotero y también estaba fumando, ¿no? Bueno, estábamos solos en la sala y empecemos a hablar. Y entonces, pues bueno, yo le conté qué tal, qué cual, cómo me sentía, bueno, empezó una charla, ¿no? Y entonces, pues bueno, a raíz de aquel momento, pues aquello que me dijo, qué majo es, ¿no? Me ha gustado hablar con él, lo que me ha dicho, y entonces yo le prometí que cuando salía del hospital iría a verlo. No recuerdo qué tenía, no lo recuerdo. Y se me lo dijo sinceramente, a lo mejor ni siquiera hablamos de eso. Pero bueno, al día siguiente a mí ya me dieron el alta porque era muy poca cosa. Y aquel chico que en aquel momento era mi novio fue a buscarme, sinceramente, me olvidé, ¿no? ¿Y no viste más al chico del pijama? No. ¿Tuviste la conversación aquella noche? Sí, muy ¿Quizás? bonita, por cierto. ¿Una buena conversación? Muy bonita, de muchas cosas, de muchos temas. ¿Y al día siguiente ya no lo viste? ¿Es el momento que te dieron el alta? ¿Te pasaron a buscar? Sí, ¿Ya sí, lo no lo viste? pensé. O sea, no pensé en despedirme ni nada, sinceramente. Era muy joven, tal vez, bueno, da igual, no sé, no lo pensé, ¿no? Pero haciendo la promesa de que volverías a verle. Sí, quería verlo. O cuando saliéramos nos tomaríamos algo juntos, ¿no? A ver, pasaron 4 o 5 años, te digo, yo no volví a ver a mi chico del pijama gris, como le digo yo. Y entonces, pues bueno, por desgracia, pues una de mis amigas tuvo un accidente, estaba con su novio, él murió y mi amiga quedó pues muy mal, no fue muy tibia, peroné, bueno. Le trasladaron desde Barcelona a Igualada al cabo de 2 semanas, tenía para mucho tiempo. Fui a verla, por supuesto, y con la cosa de que, bueno, iba a estar con ella el tiempo que fuera preciso, porque sé que me necesitaba y yo quería estar con ella, ¿no? Normal. Y bueno, fumadora, siempre digo no fumé, pero bueno, tengo que decirlo, pues estaba ella en la habitación y le dije a mi amiga, me voy a fumar un cigarro. Bueno, estaba en la sala de nuevo y vi que al chico que pasaba con el gotero y con el cigarro. Claro, pensé, uy, pues sigue igual, ¿no? Qué gracia, ¿no? Volverla a ver y tal. Pero con que siguió pasillo para abajo, porque la sala era y después el pasillo era recto para abajo. Pues yo pensé, bueno, en otro momento, a ver, ¿no? Pero claro, me quedó un poco la cosa de decir, es que estaba exactamente igual, con el mismo pijama, todo, no sé. ¿Él no te vio en ningún momento cuando pasó? No, él pasó recto. Ni me miró ni nada. Yo me quedé con él, ¿no? Pero él pasó recto completamente. Bueno, pasaron 2 o 3 días más, no sé decirte, Raúl, sinceramente, no calculo el tiempo y tal, pero de nuevo volví a verlo pasar. Y ya pensé, uy, ya, no sé, ya es algo para mí. Y parecía que, yo qué sé,
que solo lo veía yo, pero no, porque claro, un hospital y tal cual, pero me daba la sensación que solo lo veía yo, pero a la vez pensé, bueno, pues se habrá quedado aquí, habrá vuelto a recaer, no sé. Pero ya empecé un poco mi cabeza a pensar, ¿no? ¿Cómo puede ser, no? Y ya, pues bueno, fue la tercera vez. Y entonces ya no me lo pensé. Yo estaba fumando, de nuevo, apagué el cigarrillo y dije, le voy a pedir fuego. Le voy a pedir fuego. Y entonces le dije, ¿tú te acuerdas tal y cual? A ver, ¿no? Bueno, apagué el cigarrillo, me acerqué al pasillo donde él ya estaba, lo paré y le dije, perdona, ¿me puedes dar fuego? Él me miró, pero así, ¿no? Una mirada... Me miró, fue como una sonrisa, tal vez no sé qué fue. Fue algo... Quizás la mirada o la expresión quería responder a esa pregunta o... Sí, tal vez respondí a esa pregunta, no al me das fuego, sino me acuerdo El de tiempo. ti, tal vez, ¿no? Y siguió. Entonces había un señor que estaba allí, me dijo, nena, ¿con quién hablas? Y yo pensé, pues bueno, pues con el chico del pijama gris, y me dice, aquí no hay nadie. Por supuesto, subí a la habitación y le dije a mi amiga que había visto a aquel chico, ¿no? Aunque ya saben que yo siempre he sido un poco especial, aparte tengo que decirlo, soy parapsicóloga y tal, en aquel momento no lo era. Y entonces, pues bueno, mi amiga me dijo, oh, los días que me quedan aquí, ¿has vuelto a ver un fantasma o algo, no? Y me acuerdo siempre que sonreímos, ¿no? Pero yo en mi búsqueda no cesé. Pregunté en la primera planta, segunda, que es donde yo lo conocí realmente, la segunda planta, tercera, en urgencias. Este chico no estaba, no lo había visto nadie. En aquel momento, nadie. Y bueno, pasaron los días, mi amiga, yo no lo volví a ver, no volví a verlo. Pasaron los días y cuando ya mi amiga por suerte se recuperó y podía volver a casa, pues yo antes ya pregunté a enfermeras y tal. Las enfermeras me comentaron que solo una, que es la chica que sale, que era radióloga, había visto un chico pasar. Igual vestido. Igual que él. Sí, Con el sí. gotero. Con el gotero. En aquel momento ella no vio que fumara, pero incluso que sale en el reportaje de Hospital Adentro, ella incluso dudó que nos estén haciendo una broma o algo, ¿no? Pero todo estaba hermético, saber con esa radiología es imposible, ¿no? Y bueno, yo sé que las enfermeras llevaban todas amuletos, no solo por este chico, sino por otras causas, ¿no? De fenómenos paranormales, podemos llamarlos así, que ocurren en hospitales, ¿no? Como hablábamos si las paredes hablasen, ¿no? Claro, y cuando tú haces esta búsqueda, pones primera planta, segunda planta, supongo que hablas con enfermeras, hablas con médicos. Urgencias, todo. ¿Qué reacción te encuentras en este momento con estos profesionales de la sanidad? A ver, lo del chico del pijama gris, como le llamo yo, porque no recuerdo su nombre, no, pero sí me contaban otras cosas, ¿no? Te contaban que sí, que se encendían habitaciones donde ya los pacientes habían muerto, un día haciendo la tontería de decir, bueno, pararon enseguida, ¿no? Porque oían las voces. Otras decían que oían llorar a niños cuando el nido ya no existía en ese momento en ese hospital. No solo por lo que yo solo preguntaba por el chico, pero cuando preguntaba por el chico, pues bueno, la intuición de hablar, de tal, se te abrían, te contaban muchas cosas. Pero lo más importante para mí fue cuando ya, te comento, mi amiga ya marchaba, pues otra vez, aquello que vas a fumar, que tal y cual, mientras preparaba las cosas, las llevaba a su madre. Y entonces pues vino un médico, yo diría médico, un cirujano o algo parecido. Y estábamos los dos fumando, ¿no? Y no pude decirle más que, oye, un chico con pijama gris, así, de 20 y pico de años, tal y cual, ¿no? Y me dice, ¿todavía está aquí? Digo, no está aquí, no está. Dice, ¿me entiendes? Todavía está aquí. Es un médico cirujano. Sí. El comentario es de un médico cirujano que asume, entiendo, Que el chico estaba. el chico sigue estando aquí. Sí. Claro. La pregunta que me queda un poco en el aire, ¿no? Un poco es, Dime, Raúl. en esa primera conversación que tienes, ¿hay otros testimonios que hablan que han interactuado con
vamos a llamar supuestas entidades. Sí. ¿Podrías decir que esta persona en ese momento de esa primera conversación asumías que podía estar viva o puede ser a lo mejor que fuera también, digamos, como después de la aparición, 5 años más tarde? Es decir, que en ese momento, en ese transcurso, eso que ven tantos médicos, lo vieras tú, interactuaras con él y después lo vieras pidiéndole fuego. No, porque aunque nadie lo había visto ni... Es lo que decimos. Claro, ni 5 no- años atrás nadie lo había visto. Sí, 5 5 años años atrás, atrás sí. Ujú. Claro, él y yo estábamos como estamos tú y yo ahora, que O sea, nos sabías tocamos y la nos habitación sentimos. incluso. Sí, bueno, más o menos, pero la habitación no recuerdo, pero como ahora estamos tú y yo te toco y yo Ujú. recuerdo que nos damos, pues, claro, nos toca a ver Ujú. perfectamente. Y otra cosa que quiero decir, que Carlos Largo lo sabe perfectamente, es que después de este reportaje, cuando pasaron 2 semanas o 3, pasó algo muy curioso, ¿no? Yo siempre había visto al chico del pijama gris con el pijama gris, por eso titulé así el reportaje, ¿no? Luego se cambió hospital adentro, pero claro, más testigos y es normal, ¿no? Pero a las 2:30, 3 de la mañana estaba acostada y de pronto me desperté sobresaltada. Y tal como te estoy viendo a ti, Raúl, vi a mi chico del pijama gris, pero vestido, no con pijama. Enseguida le escribí un mensaje a Carlos, ¿no? Carlos Largo, y él enseguida me contestó y al día siguiente me llamó y dice, qué fuerte. Dice, le pregunté, ¿tú qué crees? Digo, creo que se ha quedado tranquilo. Digo, yo creo que también, porque lo he visto vestido. Además, muy bien vestido, muy guapo. Como Además, si lo viesen ya hace muchos años, enterrado y tal, ¿no? Por decirlo de alguna manera, difuntos, ¿no? lo curioso de todos estos testimonios es que reconocéis Sí, perfectamente las facciones, exacto, eso es lo que a mí me llamó la cómo atención. son, porque tú recuerdas perfectamente cómo es el chico, que incluso Sí. lo ves tiempo más tarde, hablamos Sí, de sí, una cantidad de años ya, sí. después del 5 accidente años. incluso, Sí, sí. y ahora Ah, y perfectamente luego también, claro, muchos años. lo puedes O sea, si yo reconocer tenía- perfectamente. Claro, y vestido, pues bueno, pues Pues de veías- ser de veías años una de los fotografía. 80, podía ser vestido un poco de por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero lo reconocí perfectamente en mi sueño y tan real como, ya te digo, y Carlos lo sabe, le envié enseguida un mensaje diciéndole, hostia, Carlos, me ha pasado esto, ¿no? Impresionante estos 3 pacientes. Digamos que a mí la niña me ha dejado cao. Se repite la metódica de esa visión de esa niña y sobre todo, en este caso, no como en la Fundación Alba, nos encontramos con una niña que ha fallecido pocas horas antes Sí. de que esta paciente entrara en urgencias al hospital. Algo muy curioso. Pero bueno, siempre estamos ahí. Yo lo que me da mucho la atención quizás de Igualada sería esta forma de interactuar, ¿no? Esa supuesta entidad, vamos a llamarlo así, cómo interactúa con la persona que está ingresada, que tiene algún tipo de dolencia, que tiene algún tipo de enfermedad o bien algún tipo de recuperación, como el caso de la embarazada, de Francina. Sí, pues encima te fijas un poco, después de hablar con ellos, al día siguiente como se encuentran mucho mejor o... Sí, fue un momento de descarga. Sí, Esto me di cuenta que, bueno, se lo podemos explicar también a los espectadores. Hicimos las entrevistas, primero hicimos una pequeña tertulia, una mesa ahí en el domicilio precisamente de Montse Margós. Hicimos una pequeña tertulia, entrevista, para más o menos tener una pequeña guía. Y sí que es cierto que en el momento que se pusieron delante de cámara, que explicaron todo esto, incluso cuando estamos en esa tertulia, hubo momentos como de descarga, como decir, hemos explicado todo esto, nos hemos descargado, incluso hubo un comentario de Raúl, va a ser la última vez que haga este comentario, va a ser la última vez que explique esta circunstancia porque algo por dentro se me mueve en el momento que recuerdo aquella situación y aquella vivencia. sí. Bueno, y ahora yo creo que lo más apropiado es, hemos tenido una parte profesional cuando hemos empezado con el reportaje, hemos tenido una parte de pacientes y creo que lo oportuno, dado su profesión, dado su lado más científico, creo que lo oportuno sería volver a la parte de personal sanitario y volver a esas vivencias de personas profesionales que están en estos lugares, bien en horas de noche, horas de mañana, pero que están por allí. Pero esta diferentes vez horas. viajamos un poco más a la playa, Más buen tiempo. sí, más buen tiempo. Pese a que hemos grabado en invierno y no Sí, hemos sí. visto ese buen tiempo. Frío, pero bueno. Viajamos a Calella. Pues nos vamos
hasta el hospital de Calella. Continuamos. Bueno, pues empezamos. Tú trabajas en el hospital de Calella. ¿Qué función tienes? Soy enfermera diplomada. Ajá. Hace muchos años que trabajé en el turno de noche como enfermera diplomada en la unidad de medicina interna. ¿Y qué ocurre de noche? ¿Es cuando ocurren más cosas o parece que sean más cosas más raras que durante el día? Sí, durante el día con el movimiento y la ebullición de la gente, de familiares, el ir y venir, de pase de visita y todo esto, pues no se percibe. Pero por la noche, que hay mucha más quietud, está todo más en silencio, hay más oscuridad porque se apagan las luces, pues parece o sea, tiene que haber algún indicio, algún signo, pues se hace más evidente. Ujú. ¿Y qué es algo que te ha podido pasar que dijeras, bueno, esto no es normal o por qué ocurre esto? ¿Alguna cosa en concreto? No sé. Cuando empecé a trabajar de noche ya me advirtieron que en en las habitaciones aisladas, tanto del 15 como del 16, pues que siempre había como una leyenda urbana de que siempre pasaban cosas extrañas. ¿Y esta habitación aislada, qué es lo que es? Esta habitación aislada es una habitación individual con una cama que se aprovecha, va dirigida pues para ingresar esos pacientes que necesitan estar aislados, ya sea por una enfermedad terminal, ya sea por una enfermedad infecciosa, y entonces pues tiene muchas más posibilidades de que allí pues fallezca un paciente, porque siempre pues ponemos a aquellos pacientes que están a punto de fallecer, Está peor. que están peor. Ujú. Entonces, bueno, me comentaron que en estas habitaciones pues pasaba pues algo especial. Y bueno, yo empecé a trabajar, estuve como unos 4 años de noche y bueno, sí, que presencié varias veces que se encendía el timbre de alarma, el botón de alarma de la habitación sin haber nadie dentro, estando la habitación libre de enfermo y encenderse sola, apagar el timbre desde el control y la habitación, claro, sabiendo que no hay nadie y comprobar que no pasaba nada y que no había nadie y que nadie te estaba gastando ninguna broma. También tenemos una televisión en cada habitación. Pues en esta habitación, pues a veces se encendía sola, sin monedas, sin mando y sin ninguna persona física que lo pudiera controlar. La apagábamos y nos íbamos. Una vez me había pasado a mí, digo, acompáñame, acompáñame, y siempre íbamos dos a apagar la tele o el timbre. Y cuando llegabais ahí, entiendo que es una televisión con monedas y todo, Sí, ¿podéis apagarlo bien? ¿No había ningún problema? cogíamos un mando y íbamos, lo apagábamos, ya está. Esto igual me pasó un par de veces en los 4 o 5 años que estuve de noche. Y nunca se dio un parte de que puede haber un error eléctrico. Nunca, nunca, nunca. Mm. Ya era sabido por algunos que a veces pasaban este tipo de cosas en esta habitación. Y yo lo alego pues como que ha habido más muertes de enfermos terminales en estas habitaciones, pues que es más fácil que suceda. ¿Y alguna cosa más que te haya podido pasar en estas habitaciones terminales? Vamos a llamarla situación rara. Pues sí, en una ocasión había en una habitación doble, solo había un enfermo, la otra cama estaba libre y había en una cama un enfermo terminal que estaba a punto, era un señor muy malito, estaba muy mayor y estaba a punto de morirse. Entonces yo bajé a cenar, que teníamos media hora para cenar, bajé a cenar y mi compañera se quedó en la planta. Cuando yo subí, me encuentro a lo lejos el camillero que está entrando en la habitación y nos está llamando por nuestro nombre, un poco alterado. Entonces yo llego a la habitación y nos mira con mucha sorpresa, porque yo entro a la habitación y luego mi compañera entra, que venía de otra habitación, que le había llamado otro enfermo, y bueno, nos empieza a gritar, se empieza a asustar. Y yo cuando entro veo, aparte de mi compañero un poco alterado, que la cama donde estaba esa persona que acababa de fallecer ya, pues empieza a moverse
arriba y abajo. Es una cama eléctrica que va con mandos en las barandillas hay unos mandos, es eléctrica, que solamente apretando digitalmente se puede mover. Entonces estaba moviendo y mi compañero estaba un poco alterado porque se creía que estábamos gastando una broma o queríamos hacerle pasar un poco de miedo, y cuando se dio cuenta de que en aquella habitación solo estaba la persona que acaba de fallecer, pues se dio cuenta de que eso era algo extraño que habitualmente no sucedía. Y entonces pues estuvimos comentando que, bueno, yo acababa de llegar y mi compañera estaba en otra habitación cuando sucedió eso. Entonces esta cama nunca más se supo si volvía, pongamos la probabilidad de que fuera un fallo, nunca más se supo que tuvo un fallo. No, no, nunca, nunca. Esa cama funcionaba perfectamente, no tenía ningún fallo, ni dejó de funcionar, y fue algo puntual que vimos que se movía sola, con el difunto encima. Y sin nadie que lo estuviera, nada externo que aparentemente lo pudiera manipular. En otra ocasión estaba por la noche preparando sueros de espaldas al control de enfermería, toda la sala oscura, solo con la luz del control de enfermería. Yo estaba muy, muy, muy concentrado de espaldas, preparando la sueroterapia con unos cálculos que hacíamos las enfermeras. Y entonces me paré porque me vino la sensación de que había alguien a mi lado, y, y como que nos estaba observando, como que éramos sus enfermeras, y como, un poco como con cariño. Una sensación exactamente igual como si de repente se acerca alguien por detrás. Y aunque tú no lo estés viendo, estás sintiendo la presencia, el calor, no sé cómo llamarlo, su energía. Y me sorprendió porque en ese momento estaba bastante concentrada a nivel mental haciendo unos cálculos. Y me sorprendió porque fue tan fuerte que me despistó de hacer los cálculos para llevar mi atención a esta sensación que tuve. Claro, te giraste. Y me giré y no había absolutamente nadie. Además estaba sola en la sala, el médico de guardia estaba abajo y mi compañera estaba cenando. Y te cambió la sensación, aquella tranquilidad de que puede ser un paciente, al no ver nadie. A no ver nadie, bueno, como lo que me llegó fue una sensación como amorosa, como de mira cómo nos están cuidando, no fue una sensación terrorífica de oh, qué susto. Fue una sensación agradable. Pero claro, me sorprendió porque cuando me giré no había nadie. Y antes has comentado que los compañeros era como que comentaban muchas cosas de estas habitaciones. Un poco de leyenda urbana sobre alguna habitación. Lo veíamos con normalidad porque el tema de la muerte lo tenemos bastante al día, ¿no? Porque siempre en el hospital fallecen personas y es un tema que está bastante, que no es tabú para nosotros. Lo que sí es tabú es que fuera algo más a nivel de energías, a nivel de más espirituales. Entonces sí que es un tema tabú. Si alguna vez alguien comenta algo, es pues por pura anécdota, leyenda urbana, y todo el mundo pues le quita hierro al asunto, e incluso te dejan un poco como de loco. Pero yo creo que hay como una conspiración de silencio, ¿no? A cierto modo, sobre estos temas. Y has comentado también que tuviste una experiencia en otro hospital. En otro hospital, cuando yo estaba haciendo de acompañante de usuaria, estaba haciendo de acompañante y me quedé esa noche a dormir en el sofá y noté cómo me estiraban de la punta de los pies. Te despertaste en ese Y me momento. desperté, sí, 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 sí. Sí, no sentí miedo, no sentí angustia ni nada, pero fue una sensación extraña y como de que habían más personas, más seres en aquella habitación. Bueno, hemos escuchado el testimonio de Calella, un hospital todavía en activo, con una enfermera, podemos decirlo, porque esta chica la ha querido así, que también sigue en activo, y no deja de sorprender diferentes fenómenos, televisiones, la cama, Gran reportaje. increíble. Bueno, pero sin más dilación, yo creo que el reportaje tiene que continuar y nos vamos a meter de lleno justamente en uno de los hospitales más conocidos posiblemente en Barcelona, así que yo creo que viajamos a la Vall d'Hebron.
si te parece, con la planta, con el padre, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasaba? Bueno, creo que era en la novena, en los quirófanos de la novena planta, que se oían ruidos, se oían voces, se caían las cosas al suelo, desaparecían cajas de quirófano, se cerraban los ascensores y no se podía entrar, con lo cual la gente tenía miedo, porque si te quedas en el ascensor a las 3 de la mañana, pues tienes miedo. Y entonces la gente no quiso ya volver a operar allí, no se atrevían a operar allí, hasta que tuvo que venir un sacerdote y tuvo que hacer allí pues un exorcismo, unos rituales, hasta que desaparecieron estas voces y estos ruidos y lo solucionó. Porque allí no se podía operar, no quería entrar nadie, ni médicos, ni enfermería, ni limpieza, ni auxiliares, ni nada. ¿Y qué era lo que pasaba? ¿Qué se escuchaba? Se escuchaban ruidos, se escuchaban gritos, se caían las cosas, se abrían las cajas de quirófano, se cerraban las puertas del ascensor, las puertas del quirófano. Cosas raras, cosas raras. Pero fue porque la dirección lo pidió. Has comentado también que tú has tenido alguna experiencia en los box donde trabajáis, que se ve que hay cortinas y parece ser que... Sí. Había pasado algunas veces que si teníamos a alguien que estaba a punto de morirse, a punto de irse, pues se nos abrían las cortinas y no se cerraban. Y de repente se abría una, tú ibas y la entornabas un poco por respeto a esta persona y se volvía a abrir. Y se abría la del lado también. Entonces tú ibas, cerrabas un poco y se volvía a abrir. Al final lo dejabas. Y hablando sobre esto de las cortinas y demás, creo que muchos profesionales tenéis algo que hacéis en concreto para que esos pacientes os ponéis en una situación, tenéis una posición donde poneros y además no sujetar. Claro, porque esto está demostradísimo que cuando un paciente sabes que se va a marchar, que se va a ir, no puedes interponerte. Tienes que dejarlo ir. Porque ya es su hora, ya él quiere marcharse. Y si tú te pones a los pies de la cama, pues tú estás interfiriendo. Le estás poniendo una barrera para que se vaya libremente. Como tampoco puedes cogerlo. Porque no le estás dejando ir libremente, no le estás dejando marcharse. Entonces, incluso, algunas veces, poniéndote a los lados y cogiéndolo, hemos visto cómo se hacía el electroplano y se volvía a reiniciar el electro. Cuando tú lo has dejado, que ya lo has soltado totalmente, se ha puesto plano y ya está. Una cosa, Margarita, si una persona, como dices tú, se interpone en esos pies de la cama, o sea, quiero decir, ¿esto lo sabéis por algún tipo de experiencia? ¿Ocurre algo dentro de esa habitación? ¿Ocurre algo en ese momento? Ocurre que muchas veces, y esto sí lo he visto yo, a mí me pasó una vez, que se va, pero luego lo ves. Ves una sombra. Esto sí lo he visto yo. No se va tranquilo. O sea, se va porque al final tiene que morirse o se muere. ¿Qué le cuesta, ¿Qué le cuesta? Porque yo he visto que se reiniciaban electros. Pero luego ves, yo lo he visto como sombras, cuando ya incluso se han llevado el cadáver y todo eso, los ves allí. No se han ido en paz. No se han ido en paz. Esto lo he visto yo, en las columnas de la REA. Y una cosita, vamos a la cuarta planta. ¿Qué ocurre en esta cuarta planta? Está el enfermero de la bata blanca, pero desde hace muchos años. Y entonces este señor, pues, aparece en los ascensores y se va para las habitaciones y desaparece.
Y luego hay otro sitio también, en un anexo, en el que sale del pasillo y se mete siempre en los almacenes y desaparece. Creo que tienes una experiencia que seguiste a este... Sí, lo seguimos hasta el almacén y no estaba. Tenía puerta el almacén, abrió la puerta. Estaba la puerta abierta, normalmente siempre está abierta, ¿eh? Y bueno, pues claro, lo seguimos y no estaba, no había nada. ¿Y los más veteranos? Se notaba, no sé si fue una interpretación nuestra, mucho frío aquella noche en el almacén. Frío. Pero no sé, ya no lo sé, no sé decirte. Pero se notaba mucho frío. Siempre que lo hemos visto así en el pasillo de los anexos, se nota frío. Y los veteranos creo que comentan quién puede ser este enfermero de la bata blanca. ¿Qué te han llegado a comentar a ti? ¿Quién puede ser? Dicen que un paciente que murió y que era enfermero y que todavía está allí. Dicen. Y es conocido por gran parte de los profesionales. Sí. ¿Cómo se toman los profesionales esta visión? Nada, te quedas quieto. Te quedas quieto, porque impresiona. Te quedas quieto de pasarla así. Te quedas quieto. Sí. Te quedas quieto, la verdad. Y creo que te has contado también una experiencia que te ocurrió a ti, concretamente, al ir por un pasillo. Sí. ¿Qué fue lo que te pasó? Pues sí, yo iba justamente al almacén y acababa de morir una persona. No se lo habían llevado todavía porque esperamos a que venga la familia. Siempre por delicadeza se les llama y si tardan, están fuera o lo que sea, pues esperamos a que venga la familia. Y me llamaron por mi nombre. Yo lo había llevado a este paciente. Yo lo había llevado. ¿Y conociste esa voz? Sí. Sí, era un hombre. Era un hombre un poco mayor ya, sí. Clarísimo, y claro, yo en aquel momento, pues imagínate, se te ponen los pelos de punta. Y después piensas, bueno, no tienes que asustarte, no pasa nada. Igual se quería despedir o darme las gracias. Es que incluso te pueden dar las gracias por todo, ¿no? Y yo lo asumí en el sentido positivo de que me quería dar las gracias. Pero me llevé un susto morrocotudo. Vaya. De las cosas, normalmente, por lo que hemos hablado hace un momentito, parece que también ocurren ciertas cosas pues inexplicables, como podía ser el tema de las cortinas, como hemos hablado de, quizás, ¿no?, televisiones y demás. Esto ocurre comúnmente, que se enciendan televisiones, quizás a lo mejor sombras, no lo sé. Pero ocurre. Me acuerdo, una noche se nos murió una monja y era una monja vasca. Entonces, bueno, en aquella época estaban las monjas por allí y tal, que se murió esta monja. Y no la podían llevar hasta el cabo de unas horas. Y estaba en una habitación sola. Cerramos la puerta para que, no sé si pasaba alguien por respeto, tal. La puerta se abría. Cerramos otra vez la puerta y la puerta se abrió. Cerramos la puerta, al final la dejamos abierta. Cuando se llevaron a la señora, a la monja, bueno, ya vinieron el personal de limpieza, todo esto, tal, la puerta ya se cerró. Eso es verdad. ¿Cuántas veces pudiste llegar a cerrar la puerta? Sí, yo 3. Otra compañera mía, sí, unas 4 veces, yo 3. ¿Y esa puerta, pasado el tiempo, quiero decir, Nada. nunca se ha vuelto a abrir más? Como si nada, aquí no ha pasado nada. Y claro, callados porque esto si se entera el que viene detrás, pues te da la risa de decir, me voy a esta habitación, no, vamos, yo no iría. Es así de claro. Y última cosa, hemos comentado también que parece ser que profesionales, sobre todo de una parte en concreto del hospital, ¿no?, que hemos hablado de médicos, que también hablan de fenómenos. ¿Qué parte es la que, digamos, en los hospitales, que más fenómenos se pueden llegar a dar o que más testimonios de gente, de médicos, enfermeras y demás, pueden llegar a hablar?
hemos hablado hace un momentito. Bueno, quizás anestesia también tiene una parte importante que decir en esto, ¿eh? Y sobre todo, yo tenía una compañera mía que trabajaba en onco de noche y explicaba muchas cosas. Onco es un paciente muy difícil. Los pacientes de onco normalmente no quieren morirse, no quieren irse y es un paciente muy especial, muy especial. Y ahí pasan muchas cosas también en onco, ¿eh? Los profesionales de los hospitales hoy en día convivís con esta serie de fenómenos, los cuales vivís, veis, escucháis, entre vosotros lo habláis, pero que nunca sale, pero lo tenéis asumido ya todo esto. Sí, señor, ya lo creo. Y llega un momento en que convives ya, pues bueno, pues ya tienes más o menos tus precauciones y tus cosas, pero convives ya de manera casi tristemente habitual. Por ejemplo, si te muere alguien y tú notas cuando sales ducharnos y ponernos como si puede ser un poco de vinagre o cosas así. Sí, es verdad, es verdad. Porque notas que te llevas algo. Es que depende mucho de cómo ha muerto una persona o cómo muere otra. Es que depende muchísimo. Hay quien muere en paz y hay quien no quiere morirse, no muere en paz y no saben que están muertos. Bueno, creo que es uno de los casos, es uno de los testimonios que cuando grabamos, Rafa, fue impresionante. Fue impresionante ya no solamente por la forma de explicarlo, que yo creo que todas las profesionales, o profesionales en este caso, que nos hemos encontrado en diferentes hospitales, hablan con esa forma, esa que te llega de alguna manera. Pero lo que sí que es cierto es que en este en concreto, esa cuarta planta, ese enfermero de la bata, Ese cura. el párroco, este párroco que durante ciertos días tiene que subir a la planta, hacer una especie de ritual de exorcismo, que parece que esto queda fuera del hábito sanitario, pero que en cambio parece ser que está aquí dentro, que es más común posiblemente de lo que nos creemos o lo que nos pensamos, porque que una dirección de un centro hospitalario como es la Vall d'Hebron tome una alternativa en base, imagino yo, quiero entender, a las diferentes quejas de los profesionales de la sanidad, tomar esta decisión de decir, oye, desde el lado religioso intentemos arreglar esta planta que parece ser que ningún profesional quiere subir a trabajar en ella y que es una planta que está perfectamente montada, que son quirófanos y que tienen que tener su utilidad y su uso. Me ha parecido de verdad algo impresionante. Yo ahora pienso en viajar, pero no tan lejos. Quedémonos aquí en Barcelona igualmente, a Belvitge. El problema que esta chica no hemos podido contactar personalmente con ella y lo hemos hecho por vía teléfono. Y ahora lo veréis. Sí, además es otro de los hospitales, vamos a llamarlo así, más conocidos también en Barcelona, el Hospital de Belvitge. Y como bien dices, Rafa, por problemas personales no hemos podido citarnos con ella directamente en persona para poder hacer la grabación pertinente, como hemos hecho con los diferentes profesionales. Pero sí que es verdad que este testimonio también va a ser un poco impactante, como mínimo. Así que viajamos a Belvitge. Bien, ya que tenemos aquí al teléfono, creo recordar que llevas unos 20 años trabajando en el ámbito de la sanidad. Sí. Y bien, ¿qué es lo más fuerte que te ha pasado, que has podido vivir en un hospital? Lo más fuerte que me ha sucedido es que estábamos haciendo la higiene de un enfermo y me tocaron la espalda. Me tocaron la espalda y efectivamente pues a la señora le dije, Carmen, espera un momento. Y conforme yo dije, espera un momento, me di cuenta que la señora de al lado no podía haber llegado a mi espalda. Entonces miré a mi compañera como diciendo, y ella me dijo, te han tocado la espalda. O sea, he visto que la cortina se movía, entonces me giré para atrás, giré la cortina, efectivamente Carmen no podía llegar a mi espalda y estaba mal. Le había sucedido algo y tuvimos que llamar al médico de urgencia, se la derivó y Carmen volvió, regresó. A quien me tocó la espalda le salvó la vida.
nos avisaron de que había sucedido algo. ¿Y cuando abristeis las cortinas, no había ningún acompañante con esta señora? Nadie. Nuestra cara fue un poema, porque cuando dije, Carmen, sí, espera, fue quien me ha tocado. No te das cuenta que es quien me ha tocado. No ha podido ser ella. Y mi compañera está igual. De hecho, ella se quedó intacta, no se movió. Yo giré la cortina porque yo le dije, corre. Porque, claro, no... estaba pues mal, convulsionando, estaba mal. Y esa señora reingresó y, bueno, se puso bien. Tuvo un guía o alguien ahí con ella que nos avisó de que tenía un problema. ¿Y esta señora en qué estado estaba? ¿Cómo se encontraba cuando abristeis la cortina? Estaba mal, esa señora estaba con mascarilla, bueno, con unas medidas y, bueno, se puso mal, como si de la cama mal, tuvimos que llamar corriendo al médico, atenderla rápidamente y, bueno, la familia pasó a la tarde a decirnos que gracias, porque la derivaron a otro hospital, que gracias porque si no llegamos a estar allí no hubiera vivido. Y entonces alguien hubo con ella que tocó mi espalda para avisar que nos diéramos cuenta. Quiero recordar que me hablaste que una compañera tuya tuvo una experiencia también en una habitación. En esa habitación pues encienden timbres y no han tocado. Sí, notas como que el ambiente está cargado. Hay habitaciones en que notas que no se respira igual de bien que en otras, ¿no? Que las ondas son de energía. Y si hay una compañera pues que sí, que hay timbres que suenan o que oye ruidos y no puede haber nadie. Pues ya llega un momento, a la noche te acostumbras. En un hospital supongo que hay muchas almas vagando. ¿Y estas situaciones, en algún momento las comentáis con las compañeras? Como norma general no. Es como algo que la gente no suele hablar, a no ser pues como a mí que me pasó, pero bueno, tampoco lo comentamos, ¿eh? Quedó en algo como para nosotras porque es como que parece que te van a tratar de estar loca, ¿no? Que no es sensible a poder recibir, pues claro, es mejor callarlo. Cuando hablamos anteriormente me explicaste una situación que vivió una compañera tuya en una habitación. Ella vio a una señora, pues ella estaba en enfermería, entonces vio a una señora pasar y le dijo, disculpe, ¿dónde va? Que le ha pedido la habitación. Entonces en eso que llegaba su compañera dijo, ¿con quién hablar? Entonces ella, en ese momento, pues ella miró y ya como que ya no la vio, ¿no? Entonces vio que lo que ella había visto no podía ver la otra. Se quedó y dijo, no, nada. Pero sí que vio a una persona. Sí, de hecho está que ella de vez en cuando ponía ella igual una vela o le daba como un poco de rollo y sí había gente que... Y normalmente cuando os ocurren estas experiencias en conjunto, ¿soléis comentarlo así en petit comité? En esa planta hay gente pues que no quiere ir, ¿no? Que si, por eso son temas que no se hablan. Si no, todo el mundo estaría con miedo, trabajando. Entonces no se suele hablar. Yo pienso que la persona que nota o le sucede algo como en mi caso, me tocaron la espalda, me tocaron el hombro, que me dieron un golpecito, pam. Pienso que la persona no lo cuenta porque te van a tratar de que no puede ser, ¿no? Entonces no se cuenta para que me diga miedo. Ya que estamos, ¿conoces de profesionales que tengan miedo a subir, a entrar en alguna habitación, alguna planta, algún lugar concreto del hospital? De eso no... Sé que hay compañeras que han pedido, por favor, en esa planta no pongas, me puedes poner en otra, me da como miedo. Entonces evitan ponerte y ya está. Ha quedado todo. ¿Alguna planta, todas estas que pueden ir a un hospital, da más miedo a los profesionales que otra? Y claro, es más concentrado en una zona que estuvo cerrada a tiempo, que ahí es todo lo que ha sucedido ha sido alrededor de esa zona, ¿no? Por lo menos que yo conozca. Y esta planta que estaba cerrada, anteriormente, ¿qué se realizaba en ella? ¿Operaciones? ¿Qué tipo de trabajo se realizaba en esa planta?
Es convalescencia, son hospitales de convalescencia. Gente que viene a hacer rehabilitación, que viene de una operación, que viene a recuperarse. Bien. Pues muchas gracias. Hasta aquí dejamos la llamada. Gracias. Bueno, hasta aquí el reportaje Hospitales. Un reportaje intenso. Intenso, un reportaje que nos ha llevado cierto tiempo el poder contactar con las personas y, ante todo, agradecer enormemente, por ejemplo, sea la colaboración que tuvimos, que nos aportó ciertos testimonios también del investigador muy cercano a nosotros, que es Mario Ortega, y darle las gracias por ese testimonio de uno de los hospitales que fue de gran ayuda y de gran utilidad para poderlo mostrar al público. Y sobre todo, enormemente, de corazón, y dar las mil gracias de una manera, bueno, creo que con palabras quedaría, no se puede definir realmente, a todos esos profesionales que nos hemos encontrado de la rama de la sanidad, unos que han decidido ponerse delante de cámara, otros que por miedo, represalias, el reírse, pero que también nos han contado ciertas experiencias dentro del mundo de los hospitales y, de verdad, unas gracias de corazón desde la visión oculta por estos testimonios y por poder dejarnos acercar el misterio a todas las personas que nos siguen. También gracias a todas estas personas que han colaborado en las recreaciones, que no han sido pocas, muchos testimonios. Y de paso, invitaros a que os metáis en nuestros canales de YouTube, de Facebook, incluso en nuestra página web, y podernos seguir. A partir de ahora esperaremos ir un poco más ágiles en estos reportajes para poder avanzar y hacer mucho más reportajes de este misterio. Bueno, podemos decir que primero es la experiencia, ¿no? Escoger un poco la experiencia. Decimos que el primero, como podéis ver, es extenso, con lo cual... 1 hora y media de reportaje... Todo lo extenso que puede ser, imaginar lo que es el montaje previo a todo esto, como bien dice, con las recreaciones. Un besazo enorme a actrices, actores que nos han ayudado en todo esto. Y bueno, esperando que en breve, no podemos poner fechas, pero que seguramente tendremos un nuevo reportaje de la visión oculta, que esperemos que os guste, que acercamos al misterio y que este reportaje termina aquí, pero el misterio continúa.